Estamos ya andando en las últimas charlas de la feria, da mucha pena despedirse del espacio porque uno ve amigos. ¿Qué tal Diego Arandojo? ¿Qué tal Miro San Honorio? ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Qué anda tal? ¿Cómo Ine? están? Bien, acá apretando en este momento lo de grabar porque con la emoción de recibirlos, no había empezado a grabar, estamos grabando a partir de ahora. Diego Arandojo, Ramiro San Honorio con nosotros, ahí con toda la producción. Les cuento que Rama es un amigazo de la JOMOM, lo que he aprendido yo en el auditorio ahí a exponer en breve, aprovechando la super pantallota de Netflix que me decía Ramiro, todo el tiempo con imágenes, movimiento, INE, y ahí estuve como en todas las presentaciones que pude asistir, aprendiendo a moverme en corto tiempo, con mucho concepto y un apoyo audiovisual impresionante. Así que te agradezco todo el aprendizaje. Diego, te he leído, te conozco de referencia y tenía Bien, millones de ganas de conocerte. Les contaba a los chicos ahora, antes de dejarlos hablar, de que nos van a contar una hermosa historia verdadera, ¿sí? Ellos son investigadores, corríjanme si me equivoco, de Canal Encuentro en su momento, así fue, investigar para Canal Encuentro esta historia que tiene muchísimo que ver con nuestra Sierra de los Comechingones, con el poeta Lugones, el escritor, ¿sí? Lugones, y sí, con un bastón de mando y un sol rojo de los Comechingones. exacto. Así que a partir de ahora la palabra es de ustedes y yo iré preguntando, aprovechando y sacándome toda la curiosidad que tengo sobre el caso. Muy bien. Bueno, muchas ¿Querés gracias. empezar? Dale, arranco. En principio, agradeciendo el espacio. Sí, La verdad que un- una, una edición, ¿no? Una iniciativa, una propuesta, mejor dicho, muy interesante, Ine, que nace de vos y que agrupaste y convocaste a muchos colegas amigos, y la verdad que para nosotros es un honor, tanto para mí como para Diego, estar acá y estar presentando una obra de la Gracias. cual nosotros estamos súper orgullosos. Pero además tiene doble orgullo estar aquí, porque justamente este festival está en las latitudes de donde nacen estas leyendas, ¿o no, Diego? Ay, sí, sí. mira, piel de gallina tengo, así es. Exactamente, digo, Diego, y acá ahora le voy a dar el pase. eh, digamos, nosotros escribimos este libro que ven acá, que se llama Operación Lugones, y que tiene un logline, ¿no? Un subtítulo, que se llama Malvinas, la guerra secreta, y que tiene una particularidad. Yo les voy a leer brevemente la contratapa para que se vayan ya metiendo en la historia, y después le voy a dar paso a mi coescritor, pero mejor dicho, colega, investigador, porque como bien dijiste, Ine, Diego, además de ser un gran escritor, digamos, desde la narrativa, desde la prosa, tiene un alma de documentalista, tiene un alma de investigador, de explorador, y eso creo que es una cualidad en un escritor que hace que todo lo que uno investiga toma vuelo automático cuando se pasa a la literatura. Así que le voy a dejar ese espacio a él, pero antes les voy a leer un poquito de qué se trata nuestra Por obra, favor. que está justamente ambientada en las tierras donde estás vos ahí. ¿Qué conecta al escritor de principios del siglo XX, Leopoldo Lugones, con el conflicto bélico contra Gran Bretaña? Luis, ahí les cuento la síntesis, Luis, un soldado conscripto, tiene la misión de encontrar un código oculto en los escritos de quien fuese amigo y confidente del escritor Lugones, un arqueólogo inglés conocido como Guy Gardner, encargado de secuestrar el Sol Rojo, símbolo de veneración de la etnia comechingona al cual se le confieren poderes. En plena guerra, el Sol Rojo está a punto de ser manipulado por un alquimista británico
con el fin de debilitar espiritualmente al pueblo enemigo. Pero lo que ignora el Reino Unido es que el ejército argentino tiene en marcha una contraofensiva en la base más austral del planeta. Luis debe obtener el código para activar un arma letal. Mientras las islas se sacuden por la pólvora y la muerte, otra guerra esotérica se libra. Un enfrentamiento de fuerzas ocultas que ayuda a enlazar la mitología de los tiempos de Camelot con las culturas precolombinas de Sudamérica. Esta frase define casi todo nuestro texto. Una fantástica revelación sobre la conspiración más allá de los poderes políticos. Operación Lugones tiene a 2 expertos narradores, investigadores, y ahí le doy la mano al señor Arandojo, que logran introducir al lector en la mente de un hombre que debe revelar un misterio oculto por siglos. 2 culturas enfrentadas desde el origen de los tiempos, esto es verdad, ¿no? Los ingleses con los argentinos, una obra original que conjuga realidad y ficción, ¿no? Ambiciosa y provocadora como poca. Sí, la verdad que quisimos provocar algo en el lector, y gran parte de la investigación... Conmigo lo lograron. gran parte de la investigación de Guy Gardner y de los textos de Lugones, casi yo también fui llevado de la mano a esos confines fantásticos, que son tan reales como fantásticos, de la mano de Diego Arandojo, que creo que acá le pertenece la palabra para empezar a contar cómo fue el origen del texto, si te parece bien, Inés. Sí. Bien, Bueno, por supuesto, claro, Diego. lo hago Escuchamos. un poco breve para llegar más al hueso del libro. Yo en el año 2013 estrené un documental, mi primer largometraje documental, que fue producido de forma independiente, sobre Guillermo Alfredo Terrera, que fue un metafísico y catedrático de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, que después se mudó aquí a provincia de Buenos Aires, a San Isidro, y desde allí, desde esa localidad, Terrera tuvo la Escuela Hermética Primordial de las Antípodas, que era una escuela de estudios esotéricos, ¿no? Donde, bueno, tenía sus discípulos, bueno, y daba sus clases. Terrera, en esa casa, en San Isidro, inicialmente Manzoni 181, muy cerca del ferrocarril Mitre, o sea, la casa estaba frente a las vías del tren, él custodiaba el bastón de mando. Bastón de mando, que es una pieza de 1,10 metros de largo. Estaba ahí. Estaba en la casa, en ese domicilio, en ese momento. Estamos hablando de los años 80. Estamos hablando, ojo que esto es verdad, le digo a los que nos están viendo. Sí, todo esto es verdad, no es novela. El bastón de mando básicamente era un bastón de piedra granítica, oscura, una piedra muy oscura, casi volcánica, de 1,10 metros de largo, bastante pesado, que según Terrera y según sus discípulos también, era un elemento, era como un instrumento de comunicación o de conexión con poderes, vamos a decir, sobrenaturales, ¿no? Se hacían, en ese domicilio de San Isidro, se hacía meditación con el bastón, o sea, se hacían cantos gentilicios, se hacían mantras, bueno. Ahí estuvo funcionando la Escuela Metafísica de Terrera, donde estaba el bastón de mando. Después, bueno, hay otras vicisitudes que yo cuento. Este documental está en YouTube, 30 años de silencio. La cuestión es que ese documental... lo voy a compartir. Sí. Cuando finalicé ese documental, me quedó mucha información del bastón de mando. Entonces yo hice un libro, me autoedité un librito sobre el bastón de mando, en ese momento con UNH Ediciones, la editorial de un amigo. Y como yo estaba en contacto con Fabio Serpa, el querido Fabio Serpa, y le pregunté si quería hacerme el prólogo, porque él era amigo íntimo de Terrera. Fabio aceptó, y bueno, y presentamos el libro en la fundación que tenía Fabio en el barrio de Once, aquí en Capital, y ahí es donde, bueno, lo conozco personalmente a Ramiro, y bueno, ahí un poco entramos en contacto. Eso fue en el año 2014. Así que bueno, la investigación a mí me llevó también en ese libro a hacer un pequeño apartado sobre lo que fue el Sol Rojo y los Comechingones. Toda la información que nosotros vamos a hablar en este momento, todo lo que son, muchos son hipótesis, teorías, algunos datos son chequeados, todo se va como entrecruzando. Por eso en un momento con Ramiro nosotros dijimos, bueno, está basado en hechos que nosotros investigamos, y también hay un vuelo de ficción, porque esto es una novela de ficción sobre hechos que pasaron. Y eso es importante siempre aclararlo, para no creer que esto es un libro de investigación, no.
Una cosa es lo que yo hice con El bastón de mando, que sí es un libro de investigación, que no tiene ficción, y otra cosa es esto, que es una novela inspirada, basada en estas investigaciones que fuimos haciendo. Eso es muy importante recalcar. ¿Qué es el Sol Rojo? En la historia de este objeto y del pueblo comechingón, del cual se sabe muy poco, recién ahora están saliendo algunos estudios un poco más profundos, pero en el momento que yo me metí a investigar, que fue el año 2009, 2010, la información que viajé a Córdoba y que traté de tomar contacto con algunos investigadores, la información que había de los comechingones era muy poca, incluso a nivel bibliográfico y a nivel académico. Hay muy pocos estudios. De hecho, yo que trabajé mucho con Encuentro tiene una serie hermosísima sobre pueblos originarios, y yo hablé con el jefe de guión en ese momento del canal, y le dije, ¿por qué no hicieron un capítulo sobre los comechingones? Porque no había datos, o sea, no había información, no había nada muy concreto. Era muy difuso. Entonces, ahora es otra cosa. Estamos hablando ya pasaron 11 años desde que yo empecé esa investigación. Obviamente va pasando el tiempo y algunas cosas se van encontrando, o aparece nueva gente que se mete a investigar. Esto es muy dinámico. El pueblo comechingón, siguiendo la investigación que hice en ese momento, tenía un objeto de veneración que era un sol de piedra, un sol pintado de rojo. El rojo también es un color muy simbólico, tiene que ver no solo con la energía, con el fuego, la sangre. Las culturas también originarias de América son casi todas solares, o sea, rinden junto al sol, al Inti, como fuente de energía y de vida. Entonces, bueno, siguiendo la investigación que hizo en su momento Terrera, él cuenta que este sol estaba ubicado en un lugar inaccesible para la gente común, porque había que acercarse de forma más iniciada, digamos. Era el espacio de veneración, un espacio más subterráneo donde estaba ubicado el Sol Rojo. Garner, que trabajaba en ese momento para la Universidad de Oxford, él escocés de origen, trabajando para los ingleses, viene en unas vacaciones con su esposa, aquí a Córdoba, ¿En qué año aproximadamente? Él viene a partir del año 20, 21, viene en sus vacaciones, son varios años que viene. Aprovecha sus vacaciones como catedrático para venir a la Argentina y hacer una investigación de campo muy seria, Bien, de hecho muy contemporáneo importante. con Lugones. Claro, Lugones en el año 1903 publica en La Nación un artículo donde revela estas pinturas rupestres, o sea, pinturas rupestres que había en el Cerro Colorado. Es el primer acercamiento que tiene incluso la gente común con esas pinturas muy enigmáticas. Es ese artículo el que va a leer tiempo después Garner, y que le va a causar mucho interés, y es lo que lo va a traer a Argentina. Él lo va a conocer también a Lugones, y va a empezar a trabajar en el terreno, justamente, en el trabajo de campo, tomando nota. Yo tengo el libro de él, que se editó después ese año 21, 22 más o menos, un libro enorme, el 31 es del libro. Es un libro enorme, bueno, una reliquia. Un libro hermosísimo, porque está la investigación de él escrita, y están los dibujos a mano, que él hacía copiando lo que veía en los muros, en las piedras, y después algunas fotografías. Fotografías que, bueno, no vamos a entrar en temas técnicos, pero en ese momento la fotografía era muy nociva para cuestiones de pintura, digamos, incluso para pintura. De hecho, por el disparo que tenía el disparador, el flash, por eso su mujer lo asistía. De hecho, después se supo que lamentablemente por esos flashes dañó bastantes pinturas. Pero bueno, él igualmente, el trabajo que hizo de relevamiento es muy importante y fue como un precedente clave para que otros investigadores vinieran después y continuaran su labor. Entonces Garner en esta historia es fundamental, porque yendo a la investigación de Terrera dice que Garner, cuando hacía este proceso de copiado de las pinturas rupestres, de análisis, encuentra el Sol Rojo, y ahí no sabemos por qué lo hace, cuál es el móvil, cuál es el objetivo. Él supuestamente extrae ese sol, lo transporta, esto por barco obviamente, de vuelta a Inglaterra, y quedaría, según lo que pregona Terrera, y alojado en el Museo Británico. Esa es la información. Contame más o menos, ¿qué dimensiones tenía ese sol? Bueno, según Terrera es un sol grande, varios metros, no es un sol pequeño. La única fotografía que hay del Sol Rojo, de hecho yo vi casi, no el original, pero vi una versión muy próxima cuando hice el documental en la casa de Terrera, parece pequeño, pero en el relato, que no es solo Terrera, esto es importante, porque esto podría quedar como una leyenda y listo, ¿no?
Hay un libro que se llama Córdoba Histórica, del año 43, un libro de corte antropológico, básicamente. En el prólogo de ese libro, el autor, que era miembro de la, digamos, de la Universidad Nacional de Córdoba, él cuenta la misma historia, de que Gardner extrae el sol rojo y se lo lleva. Ahí creo que no menciona el rojo, solo el sol. Él habla del sol de los comechingones y lo extrae. Nadie sabe por qué. Porque esto lo menciono porque es importante, porque se lo ha atacado mucho a Terrera, como que era un mitómano, como que en realidad nunca existió ese objeto, por no estar referenciado a ningún lado, pero la historia está en otras fuentes, pocas lamentablemente, pero está como para cotejar. Eso fue todo esto que les estoy contando. Una sí. pregunta de curiosidad, Sí. cosas que se nos ocurren a las mujeres, ¿no? Digamos, Sí. el sol estaba pintado en una piedra y se podía extraer, era algo que estaba colocado a modo de altar, hubo como una explosión, no explosión, imagino que no, pero no sabe históricamente cómo hicieron para sacar eso. No, Algo porque de yo piedra. menciono lo del prólogo de Córdoba Histórica porque es una fuente como más Sí, respetada dentro del circuito de bien, investigación. A Terrea como se lo perfecto. menosprecia mucho, entonces mucho no. Terrea lo que cuenta es que fue extraído el sol con algún Listo, elemento, instrumento de es la lo único que se época, sabe. fuerte porque era pesado, era un objeto pesado, y transportado por barco de vuelta al Reino Unido. ¿Qué pasa? Esa es como la historia, porque después no se sabe bien qué sucede, incluso es como muy oscuro, hay como una trama rara. Terrera menciona que durante justamente la Guerra de Malvinas, los británicos, buscando, o un grupo, justamente buscando, un grupo esotérico, buscando generar un daño a nuestro país, dañó el sol rojo, como esto es clásico esto en la magia, digamos, más anímica, la magia donde es como el muñequito vudú, el objeto representa a la persona, ¿no? Ujú, A nivel simbólico. Bueno, el sol ujú. representaba a nuestro país, más que nuestro país, la energía, la sangre de Argentina, entonces la idea era atacar el corazón, ¿no? El núcleo. Eso es toda la información que va vertiendo Terrera y otros investigadores que asumen, que agregan información y que fue para nosotros como, bueno, justamente el combustible para hacer la novela. ¿Levantaste la mano por algo, Rami? Sí, ¿Querés agregar algo? sumo, que esto es muy Sí, dale. importante, y es muy importante, que se sepa que la cultura británica, los ingleses, es una cultura hiper esotérica. Sí, sí. Desde sus relatos, digamos, hay que entender que la monarquía actual, la monarquía, se basa en relatos mágicos. A ver, su sistema político Sí, monárquico sí, sí, tiene sus Ay, orígenes en claro. relatos mágicos que sí, vienen de los magos de Merlín, sí, sí, digo, sí. eso hay que entender, que el lector lo entienda esto, porque uno cuando habla de Todavía esoterismo, se rigen por las leyes turianas. totalmente. Entonces digo, la gente eso lo toma como, bueno, esto es Claro. fantasía, es un cuento. No, no, no. Hoy los libros, los textos, uno va Ah, a ver la historia digamos, la estructura monárquica inglesa, británica, y tiene muchísimo de toda la cuestión mitológica. Sí, sí, Entonces estamos hablando totalmente. de culturas que la práctica que cuenta Diego son prácticas habituales. Son prácticas habituales, incluso me animo a decir también en varios países nórdicos. Entonces, Sí, sí. digo, esto que tiene que ver con lo cultural es lo que a nosotros nos disparó a decir, esta cultura que tiene toda esta fantasía y que la tiene ahora, actualmente, la tiene ahora, es parte de su formación histórica, la formación es como cuando hablamos de los romanos y cómo nace, ¿no? Digamos, la leyenda de la ciudad de Roma, ¿no? Con esa loba y los hijos, digo, Sí, eso sí, se sí. mantiene a lo largo de la historia. Los Tal ingleses cual. tienen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos y el sol ciertos... rojo sigue estando allá. Y además sigue estando allá. Bueno, Ay, mi Dios. la idea nuestra es decir, bueno, este elemento que aparte, nada, no hace falta aclarar también lo que sucedió en Argentina, que es una Sudamérica, vamos a ponerlo en palabras, casi todo Sudamérica ha sido un continente saqueado, ¿no? Sí. Desde que fueron las diferentes invasiones y descubrimientos y todo lo que tuviera valor, y valor tanto cultural, de sabiduría, conocimiento, poder, esoterismo, todo eso fue de alguna manera extraído, digamos, despojado de su origen. Y eso es un poco lo que nos llamó la atención a nosotros,
de decir que justo en el medio hubo Malvinas, ¿no? Claro. Que incluso yo después hablando con Gabriel, bueno, con Mesa, que era un gran guionista, ¿no? Que hizo Mesa de Noticias y demás para los oyentes, me había enterado de algunas operaciones secretas en Malvinas que tenían que ver con hacer trampas en algunas transmisiones de radio. Es decir que en la guerra de Malvinas Wow. no solamente se usaba la inteligencia militar, sino que la inteligencia militar también trabajaba en diferentes campos. Y uno de esos campos era el esoterismo. Eso ya está también probado y en los documentos de inteligencia también figuran. Es decir, que una guerra no se da solamente con el nivel armamentístico, sino que se utiliza la comunicación, la psicología y también alguna parte la guerra energética, por así decirlo. Es La decir, mística, la la mística. mística, totalmente. Y eso, y vos sabés muy bien de esto, Ine, también, es lo que hace que nosotros, ahí es donde nace la parte novelada, como bien marcaba Diego, que obviamente está novelada, pero está inundada de elementos reales. Sí, Es sí. decir, que es una novela histórica, como se le suele decir, con cierta fantasía, que nosotros nos dimos la licencia de poder contar una historia, obviamente inédita, nuestra, original, pero teniendo siempre una estructura muy en paralelo, si se quiere, sobre los hechos históricos que acababa de contar Diego. Bien, yo acá Sí. estoy siguiendo por el teléfono, el Facebook de la página, se está sumando gente. Les cuento que estamos hablando con investigadores de Canal Encuentro, ¿sí? Que toda esta historia que estamos hablando ahora y que vamos a terminar de redondear, es un trabajo de investigación con documentales que vamos a subir en la página de la feria, ni bien terminemos de transmitir. Y acá estamos con Diego, que es el investigador, Ramiro, investigador y novelista, y ambos autores del libro Operación Lugones. Diego, te quiero dejar Sí. de redondear esta parte Sí. histórica y quiero que nos cuentes un poquito más este ensamble de Lugones con el Sol Rojo y con la Terra. Claro, bueno, nosotros hablamos de que, digamos, Lugones fue el descubridor accidental, pues estaba de vacaciones en ese momento también, de las pinturas rupestres, que después fueron estudiadas tiempo después por Gardner. Fue una cuestión de absoluta Lugones es inocencia de sí, Lugones. sí. Lugones es un hombre sumamente esotérico. Sus libros, sin ir más lejos, Las fuerzas extrañas. tienen todos los elementos que pueden construirlo como tal, como un escritor iniciado también. También hay que entender algo que es el umbral de la época, ¿no? Estamos hablando que desde el 1900 hasta el 1930 más o menos, es una época muy especial lo que tiene que ver a nivel internacional con lo mágico. Es, digamos, el albor es la época más fuerte del espiritismo, de todo lo que son los movimientos que disparó Allan Kardec. También tiene que ver con toda la movida que tuvo Madame Blavatsky, también principalmente en Estados Unidos, difundiendo toda su doctrina secreta. Es una época muy mágica, la de principio de siglo. Todo eso después se va a canalizar en los años 60, se va a potenciar, y uno de los libros que cristaliza mejor eso es El regreso de los brujos, de Bergier y Pauwels, que es como también, es iniciador Perdón, también déjame que tomo nota. el regreso de los brujos. Repetime el nombre del libro. El regreso de los brujos. Sí, de Pauwels y Bergier. Ellos lo que hicieron está considerado un poco como el inicio del realismo fantástico, digamos. ¿Qué es esto? Lo que hicimos con Ramiro, es mezclar realidad, hechos, con la fantasía, con la ficción, ¿no? O sea que Operación Lugones podría entrar dentro del realismo fantástico, como género. Pero eso ya es muy tardío. Nuestra historia funciona en dos periodos, y ya entramos en el libro. La Guerra de Malvinas como contexto, o sea, en el 82, y unos flashbacks, o sea, unos retrocesos en el tiempo, en el año 20 al 24 más o menos, hay un diario de Gardner, que ese diario nosotros, bueno, lo fuimos creando con elementos de la investigación que vamos encontrando, y una historia un poco más antigua, más, vamos a decir, entre comillas, prehistórica, que tiene que ver con el origen del bastón de mando. Dentro de la investigación de Terrera, una de las hipótesis era que el bastón había sido construido de un meteorito que cae en la zona y que miles de años después, o cientos de miles de años después, encuentra un cacique comechigón, Vultán, encuentra esa piedra,
y manda a forjar un bastón, ¿no? Hay que entender que el bastón de mando incluso, bueno, la ceremonia reciente que hizo eso hoy o ayer de asunción del presidente de Bolivia, el nuevo presidente, también tiene su bastón de mando, su toqui. Es un elemento, y todos los presidentes argentinos tienen su bastón de mando, es un elemento que trasciende el mero hecho, digamos, ornamental, digamos. Sí. Es Sí. justamente el bastón, y si nos vamos a la antigüedad de Moisés, o incluso más atrás en el tiempo, antediluviano, el bastón es lo que guía, es el elemento de guía, es el elemento también de fortaleza, de poder. Entonces, la idea que, por ejemplo, hoy el bastón de los comechingones, destino desconocido, no sabemos quién tiene el bastón. Ese bastón tiene una función. Ni siquiera sabemos que está en Inglaterra. El solstice del bastón no el bastón de mando tenía una nada. función, y esto se conecta a todo. En un momento telúrico, que es un poco, puede ser la pandemia quizás, de descontrol planetario, un problema planetario, el que porte el bastón de mando, que tiene que ser una persona pura en lo espiritual, con buenas intenciones, es el que puede reequilibrar el balance otra vez, del caos al orden. Bueno, estamos en el umbral de una nueva novela, me parece. Estamos en un caos importante. Sí, Rama, ¿qué querías decir? No, que bueno, acá hago un paréntesis. Digamos, yo con Jorge Nisco habíamos escrito una novela que Diego la conoce muy bien, Sí. que también le hicimos con realismo mágico, que era El séptimo bastón de Dios, que Editorial Planeta, que fue una novela que justamente narra lo mismo que está diciendo Diego y que tiene una importancia, ¿no? Con el tema del bastón como símbolo de poder. Era un bastón, que esto es histórico, lo aclaro, que tanto Perón en su momento lo quería, el bastón de los comechingones lo quería porque decían que digamos, adquiría poder. Hay que aclarar que el general era bastante esotérico, bueno, hace falta que después, bueno, otros gobiernos, ¿no? Isabelita y demás, tenían el brujo y demás, tenían cuestiones esotéricas y buscaban este bastón. Pero si vamos más atrás, el mismísimo Adolfo Hitler encargó distintas misiones a lo largo del mundo, a lo largo de los territorios del mundo, para buscar todo lo que tiene que ver con elementos de poder judío-cristianos. Eso lo hizo a través de Otto Ram, que ahí Diego lo sabe. Sí. Y de hecho, Indiana Jones, Jones, escrito por George Lucas, está basado en las misiones que tenían los nazis en aquel entonces en recuperar estos objetos. Dentro de esos objetos era como un santo grial americano. Exactamente, figuraba el bastón de mando de los comechingones. Así que fíjense la importancia que tenía el bastón, ¿no? Sin ir más lejos, y esto es mucho hoy más conocido, Córdoba, digamos, tenía una vinculación incluso con Alemania también, o sea, esto no es una conjetura así. El Hotel Edén, que está en la falda, o sea, había conexión, digamos, o sea que esto hoy por suerte hay más divulgación de los temas, se puede hablar más, en otros momentos eran temas más subterráneos, ¿no? O sea, solamente en ciertos... Hay muchas colonias, hay muchas colonias. Sí, totalmente. Obviamente que no toda la gente, ¿no? Obviamente, esto hay que dejar en claro. Pero bueno, se sabía en Alemania que pasaba en Argentina, en algunos temas, y eso no es novedad. Pero sí, el sol rojo, al estar extraviado, como el bastón, pero tener otra funcionalidad, a nosotros nos pareció como un elemento muy poderoso para usar en la novela. Entonces yo te hablaba de esos primeros 30 años del siglo XX como muy esotéricos, el espiritismo, la creencia en lo mágico vuelve con fuerza. Hay que entender que después de la Edad Media, de los tiempos oscuros, donde el pensamiento mágico controlaba la vida cotidiana, viene el Renacimiento, viene justamente la época de la luz, de la ciencia, que entra en el siglo XX ese pensamiento hasta que estalla la Primera Guerra Mundial y nos damos cuenta que la tecnología que tanto iba a traer benéfico al ser humano, destruye al ser humano. Entonces, posguerra, digamos, ya el término de la Primera Guerra Mundial, que es el huevo de la serpiente en Alemania, básicamente, donde Adolfo Hitler empieza a ganar poder y empieza a meterse en política. En todo ese umbral de años, el esoterismo vuelve a tomar mucha importancia, pero muchísima. Se vuelve a las fuentes no medievales, a las fuentes más antiguas, más telúricas justamente, más la piedra vuelve a tener un significado. Los menires, que usaban los antiguos druidas, que eran piedras, ¿no? Talladas, que eran receptáculos de energía. Sin ir más lejos, Stonehenge, en Inglaterra, ese conjunto de piedras que están ubicadas de una forma circular, además de uso de oráculo y de uso de zodiacal,
era también una idea de tomar energía del cosmos y conectarla, enchufarla a la Tierra. De hecho, la posición correcta para usar el bastón de mando era eso, era de forma vertical, no horizontal, como una antena de energía, y está conectado con toda esa cultura pétrea, digamos. Entonces, nosotros decíamos, bueno, tenemos toda esta información, ¿cómo la podemos contar? De forma, obviamente, dinámica, como una aventura. Y bueno, el contexto es la Guerra de Malvinas en el 82, y es a través de un conscripto, es un chico común que entra, como tantos, lamentablemente, fueron llevados a las islas, pero en el caso de él le otorgan una misión muy distinta. O sea, él va a formar parte de otro grupo. Él no va a estar combatiendo en el campo, digamos. Él va a estar en una base en Ushuaia haciendo una investigación muy precisa, muy extraña para él al principio. Va a tener una ayuda de una doctora que lo va un poco a contextualizar, y no queremos hacer mucho spoiler de la novela, pero básicamente la novela trabaja varios tiempos. Año 82, con Luis haciendo esa investigación, contar también un poco el background de qué es el Sol Rojo, cómo Gardner lo encuentra, y algo muy lindo también, muy interesante y muy visual, es cómo se hace del otro lado, cómo en el año 82, mientras en Ushuaia, Argentina está preparando como su arma, entre comillas, para dañar espiritualmente al Reino Unido, como los británicos, por su parte, están trabajando sobre el Sol Rojo con un brujo, y esto me sumo a lo que decía Ramiro, realmente la historia de Inglaterra es una historia mágica, sin ir más lejos, todo lo que es la cultura irlandesa, que tiene que ver con hadas, duendes, todo eso fue mezclándose, y con sus ancestros romanos, fundadores de la ciudad de Londres, más aún todavía. Entonces, el libro es muy intenso, es muy fácil de leer, además, porque todos estos temas que pueden sonar un poco complicados, nosotros los diluimos muy bien, siempre en eso, en un soporte que es una ficción que habla sobre hechos sucedidos, sobre hipótesis también, porque nosotros nos hemos nutrido de hipótesis, porque eran algunas muy interesantes, y que también tiene una zona de lo musical, que es muy linda, que no vamos a contar, que también está conectada a nuestra cultura, a la cultura argentina, y yo creo que tiene de todo el libro, es un libro muy lindo, Ay, yo lo tengo que haber traído. y creo Lo tengo en la que... biblioteca y no me quiero levantar para ir a buscarlo. No, Ramiro, ¿qué es lo que estás buscando ahí del libro? Acá lo tengo señor y director. aprovecho. ¿Sí? Aprovecho la ocasión, porque también hay que decir que, bueno, nosotros fuimos acompañados en aquel entonces, en esta primera edición, por Editorial Telema. Las chicas nos apoyaron con esta idea loca, por así decirlo. La verdad que la editorial nos acompañó muy bien. Y además tuvimos el honor de realmente de contar con un artista impresionante, que con él ya he hecho varias cosas también, y Diego también, que es el señor Horacio Lalia. Horacio Lalia, maestro de la tinta, para decirlo así, nos ha deleitado con sus gráficas dentro de... Y acá está el sol, aprovecho y lo muestro. Ahí está. Digamos, todo esto de la mano. Lo voy a escanear de mi libro, y lo voy a subir después. Después hay mapas, va a ser el trabajo. Sí, dibujo, Horacio, trabajo estupendo. Hecho, una maravilla. Miren, no voy a spoilear, Diego, no te spoileo, porque hay unos dibujos, pero miren esto, ¿no? Los mapas también, digo, son ciertos datos que va a estar en la novela, así que la novela tiene magia, porque lo tiene a Horacio Lalia también, y realmente para nosotros esto suma mucho las gráficas a lo que fue el relato, porque las gráficas justamente aparecen en capítulos puntuales donde se está revelando un dato. Eso también jugamos con Diego para que sea dinámico. Horacio, bueno, Ramiro, agrego solo, Lalia, maestro de nuestra historieta, además un enorme profesional, a veces es difícil encontrar a alguien en el mundo del dibujo que sepa lo que es los tiempos de entrega, o que los pueda cumplir, no por mala predisposición, pero a veces sucede que uno se complica eso. Horacio, le dijimos, Horacio, ¿puedes tener esto en un mes? Y lo entregó en 2 semanas. O sea, mi amor, es un genio. También estamos muy agradecidos, la verdad. Horacio ha trabajado internacionalmente, bueno, con Germán Oesterheld, ¿no? Yo siempre lo aclaro, laburó con uno de los mejores guionistas del mundo, que fue el creador del Eternauta.
Digo, un tipo que tiene una maestría absoluta. Sí, Ine, decime. Sí, sí. No, sí. Bueno, en este contexto, ahora que te presento a vos como además de amigo, bueno, colega de las cómics como guionista y también escritor de un fantasy de mucha acción, un fantasy, digamos, que tiene el ritmo de esta charla. Vamos a ver, esta charla es ta, 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 ir a la Comic Con es ta, 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 ta. Bueno, estar cerca de Ramiro y de su entorno es un poco esto. Te quiero preguntar que nos cuentes teóricamente ahora, ¿sí? Como escritor, como guionista, toda tu profesión, cómo y por qué un conocimiento de tanto peso histórico, ¿sí? Se monta sobre una fantasía. Porque sabemos que la historia en sí misma muchas veces es pesada de digerir, ¿sí? Entonces ahí el soporte fantástico tiene su lugar. Explícanos, por favor, desde tu especialidad, un poco este contexto. Bueno, es algo que voy a compartir con Diego porque tenemos la misma filosofía. Así que hago voz también en voz, Diego. Ambos venimos del guión, también venimos de las artes audiovisuales. Y en el arte audiovisual hay una premisa muy importante que es mostrar, ver, antes que contar, ¿no? Uno va narrando a través de lo visual. Y muchas veces lo fantástico tiene que ordenarse dentro de un contexto de relato. Yo creo acá que tanto Diego como yo somos personas que nos gustan las anécdotas. Somos gente de anécdota. La anécdota puede esconder un montón de conocimiento, un montón de claves de enseñanza, ¿no? Yo siempre pongo los cuentos infantiles, que en realidad esconden un subtexto en el medioevo, ¿no? Cuando nacen, ¿no? Los hermanos Grimm, que en realidad eran mensajes para las infancias, un mensaje de ojo que acá hay peligro, ojo que tenés cuidado con tal cosa, pero lo hacían a través de una narrativa mucho más amena. Nosotros intentamos lo mismo, de agarrar un hecho histórico, quizás duro, como decía, acá lo aclaró, lo marcó muy bien Diego, la cuestión de que parece súper complejo y complicado, porque si uno realmente es fan de estos temas, que nosotros tenemos muchos seguidores que lo son, obviamente se deleitan más. Pero aquel que apenas entiende de esto, e incluso a aquellos que son totalmente alejados a esto, que dicen, no, pero eso debe ser una magia, debe ser mentira. No, es esta cuestión de marcar una situación, digamos, un acontecimiento, darle un marco de aventura. Yo creo que las anécdotas son eso, ¿no? Yo siempre me acuerdo del Gran Pez, que hay una situación de una película de Tim Burton basado en un librazo, donde un médico le cuenta cómo había nacido al hijo del protagonista, le dice, ¿tu papá te contó cómo naciste? Y él le dice, sí, que salí volando, que pasó esto, que había hadas, que había todo fantástico. Y el médico dijo, vos sabés que así no fue, en realidad fue así, así, así. Y el médico mismo le dice, vos fíjate que no fue nada extraordinario. Ahora, si vos me preguntás, ¿qué hubiese querido que me contaran? Hubiese querido que me contaran el nacimiento como te lo contó tu papá, con toda esa fantasía. Yo creo que la fantasía es un condimento agregado que no dispersa el contenido, sino todo lo contrario, le agrega un valor agregado. Entonces digo valor agregado en el sentido de le agrega un valor, que ese valor es el condimento. Y nosotros lo que hicimos con esta novela es colocar todo el hecho histórico, quizás más duro, quizás más aburrido, y tratarle que con ese condimento el sabor sea distinto. Y de vuelta, ganó, cobró vuelo. Y de eso, de alguna manera, trata la poesía. De la narratología podemos hablar de este modo, pero la poesía Narratología, es qué hermoso. la narratología trabaja también esto. Y tiene que ver con el origen también de la poesía, la magia. Cuando uno escribe, tiene que ponerle la magia. Y nosotros con Diego quisimos darle ese contexto a esta magia, ya de por sí a un relato mágico. Y aprovecho, porque este festival tiene a muchos magos, que son todos los escritores que han pasado sí, en tu chat. Son todos magos. Los escritores, de alguna manera, somos magos, magos de las letras, y la magia tiene muchas recetas, tiene muchas letras, así que tranquilamente nos deberíamos empezar a llamar los magos del siglo XXI,
porque trabajamos fantasía, aunque hagamos documentos sobre la realidad. Sí, aparte desde diferentes aspectos totalmente distintos. Diego, ¿querías agregar algo? Me pareció, andabas levantando la mano, sí. No, Contame. que hay algo muy importante del libro, además de todo esto que venimos charlando, que es cómo abordamos Malvinas. Esto es muy importante. Nosotros lo abordamos de una forma con mucho respeto, por los excombatientes, por la gente que quedó allí, en la isla, por todo lo que es el legado de Malvinas, también. Es una obra que, además de ser esto, ¿no? Utilizar la ficción para contar hechos o situaciones, también se sube a eso mismo, al hecho de que sea un elemento que permita acercarle a los jóvenes, a través del vehículo de la aventura, eso mismo, la contienda de otro lugar. Para nosotros fue muy importante cuando surgió la idea de ambientarlo justamente en ese contexto, porque la información que teníamos en la investigación apuntaba justamente a Malvinas, tratarlo con muchísimo nivel, muchísima altura, documentarnos. Aquí Ramiro fue fundamental en eso, que conocía muchísimo la contienda también, y aspectos técnicos. La idea era poder recordar a Malvinas de un lugar nuevo, ya no el lugar clásico, ¿no? Donde cada 2 de abril se vuelve a ese lugar, ¿no? Sino que contar Malvinas de otro lugar y con muchísimo respeto. Esto cuando hicimos la presentación en el Comic Con, creo que había uno de los dos, teníamos dos personas vestidas de soldados, claro, uno de los dos personas que estaban vestidas de soldados, uno era hijo de excombatiente y que nos agradeció el hecho de trabajar. Se emocionó, ¿te acordás, Diego, que se emocionó? Sí, fue muy lindo ese Pero momento. Quiero recordarlo porque yo tengo la lágrima fácil, esto es así. Pero realmente estaba en la Comic Con, rodeado de cómics, de fans, y de repente encontrándome con una historia de mi tierra, digo, acá. Exacto. Esto es Malvinas loco, abordado desde el tiempo. Exacto, es abordado con muchísimo respeto, es una historia de aventuras que tiene elementos que la atraviesan esotéricos, hay una historia de amor también, no puede faltar en cualquier ficción, y tiene un muy buen final además, que no lo voy a adelantar, con mucho gancho. Qué hermoso. Quiero agregar también desde estas cuestiones esotéricas, te quiero agregar esto, ¿no? Que simbólicamente, si Inglaterra es tan esotérica, ¿sí? Y el sol rojo de los comechingones la sacaron de acá, de estas sierras, convengamos que Córdoba San Luis está en el corazón de la Argentina. O sea, que si estaban haciendo algún tipo de trabajo, ¿sí? Místico, espiritual, pro-guerra, estaban realmente atacando el corazón, porque es así, porque geográficamente yo siento que estamos en el centro de toda la potencia. Viste en el blanco, justo. Es eso. Totalmente. Además hay que entender algo, la gran diferencia que tenemos con Inglaterra son muchas, pero hay una fundamental. Inglaterra es el Reino Unido, justamente, o sea, son reinos que están unidos, unificados, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar cuál es el corazón, que a nosotros nos pasó también en esta investigación, cuál es el corazón del Reino Unido al ser una formación o una coalición de distintas naciones, incluso en distintas lenguas. En esa investigación nosotros teníamos una pista ya que había salido en la investigación, pero después la pude ratificar, la pudimos rastrear, de un objeto que podría ser el símil de Inglaterra en sí, porque Inglaterra, bueno, no tiene un himno, tiene una canción que funciona un poco como himno, no como nosotros, que sí tenemos nuestro himno nacional. Entonces, por eso digo que hubo de rigor, la mayor profundidad en abordar todos estos temas con mucho respeto, para obviamente no herir a nadie, ni las susceptibilidades de nadie, y a la vez de que eso, tenga entretenimiento, cuente una historia, y hable justamente sobre Malvinas de un lugar nuevo. Y Argentina tiene, vos mencionaste muy bien ese elemento simbólico de la zona donde están emplazadas estas pinturas, donde sucedieron algunos de estos hechos. Es muy importante, porque Argentina tiene como una cultura telúrica. Sí, una cultura telúrica muy poderosa, muy fuerte de la tierra, de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y de todo el combate, que nosotros un poquito ahí lo contamos también, brevemente. Entonces, creo que es un libro muy completo,
por todo esto que contamos. Puede parecer medio como, esto de ser un pastiche de cosas, pero no, está todo muy organizado. Eso se lo debemos también a nuestra formación de guionistas, que nosotros trabajamos con muchas tramas, mucha información, pero es un libro súper accesible a cualquier lector, desde un chico hasta un adulto mayor, lo puede entender perfectamente, y está muy bien lo que dijo también Ramiro, es acercarse a algunos temas que son complicados o más duros, de un lugar más afable, más amigable, y este libro es la puerta para que el que le interese pueda seguir investigando. Muy probablemente encuentre otras informaciones, pueda rebatirnos incluso a nosotros, pero nosotros contamos una historia. La contamos bien, la contamos de forma muy simple, sin perder rigurosidad, sin faltar el respeto a nadie, porque estábamos hablando de Malvinas, nada menos, y a la vez de que se mantenga viva la llama de Malvinas, en el sentido de poder seguir abordando, porque es un tema que se puede referir a él de cualquier punto, no solamente el costado más visitado, que tiene que ver con las víctimas, sino desde la ficción también. Un lugar absolutamente ético. Chicos, ¿cómo se puede conseguir este libro? Acá el Merlo les aseguro que no está, el único que hay es el mío. ¿Quedan ejemplares? ¿Están en librerías? ¿Pueden ya encargar? No quedan. Y por Mercado Libre, a mí me quedan algunos ejemplares todavía. Tenemos que reeditarlo. Esa es nuestra... La idea es reeditarlo. Sí, de hecho, la idea era 2020 hacer varias reediciones, que lo habíamos hablado en su momento con Diego en el 2019, y vino este pequeño microorganismo a jodernos lo cotidiano. El bicho. Sí, porque aparte este bicho, vos sabés que y hay que marcarlo, y aprovecho que vos hayas agarrado esta posta del festival en un momento complejo para las editoriales, porque es una industria que fue muy golpeada, la de los autores, así como el teatro, digamos, el audiovisual no tanto, pero sí el teatro, los libros, lo que es la producción editorial, esta pandemia realmente ha hecho tremendos desastres. Con lo cual, que haya un lugar hoy todavía y espacio para los autores, que se intercambien conocimientos, que haya paneles, que haya presentaciones de libros, es muy importante. En este caso, nos vamos a ir a Mercado Libre, que Mercado Libre es una plataforma que está de moda, así que, por suerte, ahí un adelantado, Diego, que puso a nuestro hijito allí, así que los últimos ejemplares los van a poder ver ahí. Me ofrezco miren, les cuento, Galileo Bodoc me dio el último libro, Postmortem de Lili, que es una obra de teatro, Memoria de una alcahueta. Tengo acá ejemplares para vender. Por supuesto, no quiero salir con tantos frentes ahora en esta feria, pero después voy a contar. Máximo Morales me dio 2 ejemplares de cada uno de sus títulos, también porque la literatura fantástica en las librerías de Merlo no están. Hay muy poca, y de este tipo de literatura tampoco. Entonces, yo lo que me ofrezco, porque me encanta, ¿sí? Ayudar como Centro de la República Argentina a distribuir, más en nuestra zona, a que me hagan llegar en algún momento, 5, 6, más de 3, 4 librerías el Merlo no hay, así que bueno, yo los distribuyo y me hago responsable de ellos. Igual, Ine, hagamos un llamado, esto queda grabado, queda para el festival, ya que Merlo inaugura con vos este festival, con grandes escritores y grandes figuras nacionales e internacionales. Merlo es una latitud mágica en la Argentina, tiene que tener librerías con este género. Sí, no se puede, claro, con más razón, esos paisajes hermosos, tiene casi la mitología a flor de piel. ¿Cómo puede ser que los libreros no apuesten a eso? Por favor, hacemos un llamado a que empecemos a darle, por favor, a la magia, que la magia se haga presente. Bueno, y yo que soy enlazadora de mundos en el sello Maya, así que aquí me tienen para hacer de lazo, porque verdaderamente es una historia que tenemos que tener. Chicos, no pierdo las esperanzas de que vengan, con 1 hora no alcanza. Estaba viendo recién que la secretaria de Cultura actual del municipio estaba viendo esta ponencia, así que
Voy a hablar con ella y le voy a decir, tenemos que traer a los chicos, y bueno, a darle con un poquitito de potencia a nuestra propia historia, ¿no? Y a nuestra realidad, porque esto no se termina. ¿Dónde está ahora el bastón el bastón de mando, iba a decir? Bueno, sí, ¿no? El bastón de mando. Estamos con una, hay que decirlo, Diego empezó a trabajar en un segundo libro, que sería como una especie de continuación a Sí. Operación Lugones, que lo tenemos ahí, digamos, en bandeja, porque tanto él como yo estamos con muchas cosas al mismo tiempo, Sí, sí. pero es algo que tenemos que hacer. Perfecto. Bueno, mensaje para la gente en pandemia. Todas las charlas terminan así. Estamos llegando a hogares, generalmente en diferido. La gente a la tardecita empieza a ver qué pasó en la feria como un canal de televisión, lo cual me encanta. Y bueno, quiero que todos reciban su mensaje. ¿Qué les dirían a los que están pasando tan bien o quizás no tienen esta chica y este ritmo impregnado en su cuerpo, en su alma? Ramiro, ¿querés? No, Diego, vos y yo después. Cierto. Esto como un mensaje nuestro, digamos. Ya lo hemos escuchado varias veces, pero esto va a pasar. Lo vuelvo a repetir. Esto va a pasar. El ser humano ha atravesado todo tipo de tragedias. Esto va a pasar. Yo lo que espero, de todo corazón, es que el ser humano salga fortalecido y mejor organizado. Es la lección que nos está dando el COVID, no la estamos aprendiendo bien, ¿no? O lo que nos está diciendo no lo estamos escuchando. No tiene que ver con que cada uno se meta en su lugar y se cuide, no. Hay que empezar a pensar de forma colectiva, grupal, ya no como individual. Grupo. Esto es importantísimo. No va a ser lo último que nos suceda esto, muy probablemente. Pero es una elección. Sí, tibia, dolorosa, muy dolorosa. Mucha gente, nosotros nos pasó en la familia también, hemos tenido pérdidas. Muy dolorosa en muchos casos. Pero es una elección todavía muy tibia, de algo peor. La elección, vamos a decir, no sin entrar en conspiraciones, eso. La naturaleza, vamos a decir, nos está dando una advertencia, que tiene que ver con esto, con no permanecer, digamos, indiferente al otro, sino agruparnos. Y es lo que lamentablemente no está pasando del todo. Pero bueno, esto va a pasar. Muy bien. Bien. Bueno, Rama, yo Rami. sumo a lo que dice Diego, me sumo claramente que esto va a pasar y que tiene que haber un héroe colectivo como si fuera el Eternauta. Tiene que salir en conjunto. Y yo aprovecho, si hay algo bueno que nos ha dado esta pandemia es que nos hizo frenar un poquito la rutina. Y nos hizo reflexionar y nos dio un poquito más de tiempo. A muchos les dio más tiempo que a otros, pero ese tiempo a mí me gustaría que lo destinen para leer. Sí. Para leer, para explorar, para viajar, ya que no se puede viajar porque las fronteras están cerradas, porque las provincias a veces están también cerradas. Se viaja leyendo. Ya que a veces uno no puede hablar con amigos, uno hace amigos leyendo con los personajes de un libro. Ya que no pueden volar porque los aviones no salen, con la imaginación y con la lectura se puede volar. El COVID pudo haber generado límites. La lectura, la literatura, esa no la pudo tocar. Jamás, jamás. Nadie la va a tocar. El virus no puede con la literatura, entonces el mensaje que les digo en esta feria es por más literatura y por más literatura de la nuestra, de los autores nacionales argentinos. Totalmente. Así que bueno, ese bien, es bueno, agradezco muchísimo que estén con nosotros. Hago también como mi reflexión, esto surgió de un proyecto que como familia necesitábamos, ¿sí? Adolescentes en pandemia es un tema delicado. Y terminamos, hoy vi que nos están etiquetando la programación de Ushuaia. Hoy vi que nos están etiquetando, nos pidieron permiso para etiquetarnos desde Mar del Plata. Estamos por lugares que con mis hijos decimos, mirá, es impresionante. Y todo, sí, todo
con esta orientación que vos decías, Ramiro, de los nuevos magos, porque todos estamos apuntando de alguna manera a lo mismo. Seamos autoeditados, supereditados y popes. Yo creo que estamos todos trabajando con una palabra y con una palabra en una misma dirección. Entonces, me piden y todos apuestan a más eventos, la familia va a descansar, nos vamos a reorganizar, supuestamente Roma va a continuar organizando estas virtualidades que se nos multipliquen, y bueno, y el lema que elegí de Liliana Plock, nacerá aquello que seamos capaces de soñar. Entonces, a leer, como dicen ustedes, a soñar con estas palabras nuestras mágicas, ¿sí? Que nosotros ahora estamos haciendo la realidad que queremos. Aprovechemos. Tenemos este momento de frenada total para poder soñar. Así que gracias, de corazón, gracias. No, por gracias favor, muchísimas gracias. Están a 1000, ahí lo reto a mi amigo, están a 1000, a veces contesta, a veces no. Ya me das el dato de Diego y los links para poner de todas las investigaciones, ¿sí? Y quiero seguir en contacto porque vos sabés lo que es mi alma inquieta y estar en un mismo lugar sin pensarme, me hace inventar estas cosas. Así que sigamos en contacto, por favor, chicos. Muchísimas gracias, de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, Por de favor, verdad, y gracias por ustedes. este evento y por este espacio y por la calidad de autores Bueno. que pudiste reunir, que eso no es poco, creo que has empezado muy arriba y me pone muy feliz que esto esté funcionando y que llegue a mucha gente. Así que gracias, Quédense, Inés. que ahora a las 6 está Ciruelo Cabral, con Sí. Juan Pinedo, Maestro Ciruelo. con Juan Acevedo Peinado, que van a estar hablando de la energía y los dragones en las culturas originarias, ¿sí? Me encantó. Y esto está sucediendo ahora y va a pasar, están pasando ahora flyers y me están pasando imágenes que tengo que reunir porque voy a ser de asistente técnico de estos dos grandes. Va a ser ahora a las 18 y es el cierre de la feria. Así que sí, ahí palabras mayores. Excelente. Quédense a escucharlos. Bueno, muchas gracias. Un gustazo. Gracias, Inés. Por favor. Nos vemos y para para que ustedes. Chau, chicos. Adiós. Chau, Dale, chau. Chau, chau. Chau.